El término úlcera aórtica penetrante fue escrito por primera vez como una entidad clínica independiente por Stanson en 1986. Es una ulceración de una placa aterosclerótica que afecta la lámina elástica interna y que puede evolucionar hacia un hematoma de pared o una disección de aorta. Si se produce el paso hacia la capa media, pues, es cuando genera este problema que llegue a una disección de aorta. Es una entidad que forma parte del denominado síndrome aórtico agudo. Que se desarrolla en una región de la aorta donde hay una placa termatosa que penetra la lámina elástica interna de la pared vascular, alcanzando la media. Ahí generalmente puede producir algún grado de hematoma intramural o progresar a una disección. Es importante que solo el 53% de las úlceras aórticas penetrantes están relacionadas a una placa. Aunque esta es la fisiopatología, puede que no se presente una placa en la imagen, ¿ok? En la mayoría de las veces en la aorta ascendente no es la mayor cantidad de estas lesiones, pero bueno. Entonces hay 4 etapas. Primero se forma una placa, luego hay una ulceración por fragmentación o erosión de la placa, que inicialmente queda contenida en la íntima, y luego hay una ruptura de la lámina elástica interna con penetración en la media y formación del hematoma intramural, que puede evolucionar hacia disección, aneurisma o hacia ruptura. Entonces, esto es importante, la úlcera aórtica evoluciona hacia disección, aneurisma o ruptura. Ahí generar hematoma, generar disección o generar ruptura. Puede mantenerse estable o puede comportarse como una úlcera inestable. Bueno, para hablar un poquito de epidemiología de la úlcera aórtica penetrante, de el 2 al 8% de los pacientes que tienen un síndrome aórtico agudo pueden llegar a presentar una úlcera aórtica penetrante. Generalmente la mayoría de las lesiones están encontradas en la aorta descendente. Se presenta más en hombres de 70 a 80 años. El 92% de los pacientes son hipertensos y hay otros factores de riesgo frecuentes como son fumadores, EPOC o enfermedad arterial coronaria. El 60 al 80% de los pacientes son fumadores y entre el 40 y el 50% de los pacientes pueden tener un aneurisma concomitante. Esto es muy importante. En cuanto a su localización, en su mayoría, en el 68%, están en la aorta descendente. Luego, el 17% puede estar en el arco. El 14% puede estar en la aorta toracoabdominal. Y el 4% la aorta infrarenal. Y el 0.3% puede estar inclusive a nivel ilíaco femoral. Acorde a la localización puede cambiar la sintomatología. Como vemos en la aorta descendente puede tener dolor torácico en un 14%, dolor de espalda más frecuente, el 38%, 9.5% dolor abdominal y 14% dolores combinados. Cuando es de arco, el dolor es medio escapular y dolor de tórax. Y cuando es tóraco abdominal puede también dar dolor de espalda. Entonces el dolor de espalda es como el síntoma. Inclusive es algo muy importante para este tipo de patologías. No siempre son dolores de tórax, como vemos, inclusive es más frecuente el dolor de espalda o dolores lumbares. Y cuando es aorta infrarenal, el dolor lumbar también. No será la primera vez que un paciente con lumbalgia lo egresan, tal vez de un servicio de emergencias y le mandan un analgésico y el paciente luego vuelve chocado o luego vuelve al servicio de emergencias y al final lo que tenía era una úlcera aórtica penetrante. Entonces esto es muy importante. Acorde a la localización, más o menos uno puede también pensar la sintomatología. Generalmente, pues el dolor en la clínica tiene menos de 2 semanas de evolución.
Es importante que el 9% puede ser asintomático, como hablamos, dolor de tórax, espalda y abdominal, pero la lumbalgia es como de los más frecuentes. El 9 al 44% de los sintomáticos con úlcera aórtico penetrante en descendente pueden tener una ruptura aórtica asociada, y el 1 al 5% de los sintomáticos de aorta abdominal pueden tener ruptura aórtica asociada en abdomen, y el 40 al 50% pueden tener un aneurisma concomitante. Entre cosas de la clínica, el 10 al 44% pueden tener derrame pleural, el 9.5% pueden tener un neumotórax. Los síntomas respiratorios generalmente sugieren una presentación aguda de una úlcera aórtica penetrante y una inminente ruptura que requiere tratamiento urgente. El atrombolismo y el esquema distal pueden estar presentes. Es importante que de las PAU, el 9% tiene una disección A y el 13% pueden tener una disección B. Y que del 22 al 94% de los pacientes con PAU pueden tener un hematoma intramural concomitante. Y cuando están presentes hematoma intramural con PAU, el 64% puede hacer una disección de aorta. Entonces, como vemos, esto es un síndrome y todo está, pues, están relacionados, ¿ok? El diagnóstico por imágenes de los PAUs es importante evaluar las dimensiones de la úlcera, el ancho máximo del efecto entrada del lumen y la profundidad máxima del lumen hasta la pared de la aorta y la longitud máxima del componente intramural de la úlcera. Esta apariencia radiológica, las imágenes van a demostrar un contraste localizado, relleno en forma de cráter con una salida en el borde endoluminal y puede haber una discontinuidad de la lámina elástica interna en la aorta. Pueden haber macrófonos presentes con frecuencia en la media vascular de una PAU y marcadores inflamatorios, similares a los que se expresan en un hematoma intramural. Ambas etiologías de los síndromes aórticos agudos tienen en la capa medial apoptosis y en todos hay degeneración de la vasa vasorum. Como habíamos hablado, el 80% de las PAUs pueden tener un hematoma intramural asociado dentro de la capa medial de la pared de la aorta. Y si hay un hematoma intramural asociado a una PAU, el hematoma suele ser focal, sin mucha extensión. En general, si hay una PAU con hematoma intramural en comparación con una PAU aislada, generalmente, como hemos hablado, el 64% puede progresar, hay más riesgo de que progrese a una disección de aorta. Algo muy importante es que las lesiones traumáticas de la pared de la aorta no contribuyen al desarrollo de las PAU y que no necesariamente van a ocurrir en pacientes con mutaciones genéticas, con síndrome de Marfan, necrosis quística de la media o espondilopatía seronegativas. Que además estas PAU pueden ser circunferenciales o longitudinales y que a diferencia de la disección de aorta no necesariamente van a ocurrir en los periodos de máxima tensión hidráulica como la pared lateral de la aorta ascendente o en el ligamento arterioso en la parte de la aorta descendente. Entonces, pues el angiotac es el gold estándar en estos días. Generalmente tiene que haber un protocolo establecido. Eso es lo que pasa mucho en muchos hospitales donde en sí la forma de realizar el angiotac no es adecuada. Los errores más comunes son que los cortes no son adecuados, entonces tiene cortes de 3, de 5 milímetros. Lo ideal es que tengan cortes de menos de 1 milímetro, de 1 milímetro, máximo 2 milímetros, para realmente valorar la parte pequeña. Otra cosa es que debería hacerse primero un taxing medio, porque hay cosas que se ven mejor en los taxing medio. Debería hacerse una fase arterial y debería hacerse una fase venosa. Pues lastimosamente no siempre se hace así, pero esto es importante saberlo a la hora de valorarlo, esas úlceras aórticas o en general el protocolo de aorta a la hora de hacer un TAC. Bueno, acá podemos ver cómo se ve una úlcera aórtica. Vemos básicamente ahí podríamos medir la profundidad. Vemos que tiene una circunferencia adecuada con el medio. Entonces esta es la imagen que generalmente vemos. Aquí podemos ver una imagen donde hay una úlcera aórtica y vemos un poco de hematoma intramural asociado. Pero vemos que es focalizado, o sea que no es el típico hematoma intramural ya diferente que normalmente vemos.
Y aquí es donde a veces esas fases venosas o el taxing medio agarran importancia porque nos permiten ver más detalles. Entonces siempre ver ese taxing medio, bajarle y subirle la intensidad, y ahí podemos ver estos pequeños detalles. Aquí podemos ver como ahí donde se ve la puerta de entrada, donde se empezó a formar un flap intimal y se hizo una disección que se contuvo, y donde hay un hematoma intramural ahí, y ahí es donde está la úlcera aórtica. Entonces aquí vemos cómo confluyen los tres elementos del síndrome aórtico agudo. Entonces esta imagen es muy importante, y ver que también el taxing medio nos puede dar información. La experiencia, pues básicamente actualmente cualquier persona que haga aorta como vascular periférico tiene que tener un conocimiento adecuado del TAC. Generalmente, pues debido a que, bueno, uno es el que planea la intervención y que generalmente con eso mide para escoger las endoprótesis. Pero no solo por eso, sino que no todos los radiólogos son muy específicos de la parte cardiovascular, ni tienen tanto énfasis en este tipo de imágenes. Entonces, todos los que estamos como muy metidos en aorta, tenemos que, pues, hay que ver mucha imagen de angiotac para uno saber discernir, porque estas imágenes son las que nos pueden ayudar a diferenciar si intervenimos o no a un paciente. Entonces, pues dentro del entrenamiento de todos los fellows de aorta siempre hay una parte de imágenes de angiotac muy importante para ayudar a discernir el conocimiento de cuándo va a intervenir o no. Dentro de eso está lo que es la aorta Shaggy o la aorta espiculoacantrosa, que llaman, que es una aorta que tiene trombo viejo pegado y que generalmente está en toda la aorta. Que es lo que a veces el radiólogo te reporta: el paciente tiene un trombo mural, intramural, que ocluye el 60 o 40% del lumen. Entonces no hay que, a veces este trombo mural puede hacernos asemejar de que hay una úlcera aórtica, pero no necesariamente lo es, sencillamente es una aorta Shaggy. Entonces hace lesiones como si fuera una úlcera, pero realmente no lo son. Generalmente ya cuando uno le corrige los ángulos en el center line, ya la lesión no se ve como una úlcera, y luego cuando uno ya empieza a ver que es una imagen que se ve en toda la aorta y que no compromete las capas en sí de la pared, sino que es básicamente más externo, entonces ya ve que es una aorta Shaggy. Eso pues lleva su tiempo ahí discernir para no cometer errores en ese aspecto. Ok, este caso me gusta ponerlo siempre porque da muchas enseñanzas de qué tan delicado puede ser esto y qué tan importantes son que el especialista valore bien las imágenes. Entonces, y principalmente los que sean de vascular, de que realmente tienen que tomarse su tiempo en su entrenamiento, de acostumbrarse a ver angiotac y saber que ya la angiotac tiene que ser parte de su entrenamiento, verlo, porque esto puede generar de que se les pasen errores y cosas que pueden generar una intervención, o que luego tal vez se les puede volver un dolor de cabeza a un paciente que lo pudieron haber agarrado en un momento que era más fácil intervenirlo. Pues este paciente en 2019 pues llegó con un dolor abdominal y tenía una aorta rota. En aquel momento hicieron una sustitución aórtica, pero tenía en la aorta descendente esta imagen que ven ahí, que pues es una imagen de una úlcera aórtica. En ese momento pues se decidió que esa imagen no era pues tan importante, que era muy pequeño, y pues por la urgencia se trató la aorta abdominal, más que el paciente venía ya con inestabilidad hemodinámica, y se hizo la cirugía de sustitución aórtica. Entonces, bueno, un año después evolucionó bien de su sustitución aórtica y todo, pero un año después ese paciente vuelve por dolor torácico que no se le quita con nada, y pues electrocardiograma normal, troponinas negativas,
Y cuando vemos, pues se le hace un angiotac que primero tiene esta imagen donde hay una úlcera en la descendente importante con cierto grado de hematoma intramural, y que ya era la misma úlcera previa pero que había crecido. Y había crecido, como podemos ver, a diámetros considerables, ¿verdad? Y como ven, pues este ya es el mismo paciente que estamos hablando, que ya no solo tenía solo una úlcera, sino que tenía dos úlceras más y tenía hematoma intramural que inclusive le llegaba al arco. Entonces, ¿cómo se puede complicar un paciente de estos por algo que no se vio o que se pudo haber tratado cuando era más fácil tratarlo, cuando la úlcera solo estaba en la descendente? Entonces aquí ya podemos ver cómo este paciente, que originalmente un año antes solo tenía una pequeña úlcera aórtica en tórax, pues al final pues tenía una úlcera, 3 úlceras aórticas, inclusive comprometiendo el arco. Ya se volvió un caso muchísimo más complicado. Entonces esto es como para una enseñanza de que van a ver que en los últimos años la incidencia de todo lo que son estos síndromes aórticos agudos va a ir aumentando, o ya no sé si lo han notado en sus servicios, sobre todo en los que estén de países más desarrollados o países donde ya superan de más de los 70 años, ya cada vez estamos viendo más de estos síndromes. Entonces es importante la adecuada valoración de las imágenes y hacer tags adecuados para evitar luego dolores de cabeza como este caso. A estos casos donde ya la úlcera es inclusive mucho más dramática, como podemos ver en este caso. Otros en donde ya el medio inclusive tiende a extravasarse y a generar imágenes un toque aberrantes. Dentro de los estudios, el ecocardiograma, sobre todo el transesofágico, y realizado por un buen cardiólogo, ecocardiografista, es vital. Muchas veces hacemos un angiotac en un paciente, principalmente en ascendente, y por diversas razones no queda claro si hay hematoma o no se ve el intimaltir, y a veces el cardiólogo con ultrasonido sí lo ve. Eso es muy variable, y a veces está más a mano hacerle un ecocardiograma que el angiotac, aunque al final vamos a ocupar el angiotac para valorar intervención, pero sí como seguimiento, para no estar metiéndole medio al paciente. El ecocardiograma es vital, además de que obviamente el cardiólogo nos puede ver cómo están las válvulas, nos puede hablar de la función cardíaca, si es más entrenado inclusive puede valorar la aorta descendente, puede saber el grado de hematoma intramural, entonces podemos medir cuánto ha crecido el hematoma mural, cuánto ha crecido la PAU. Entonces me parece que el ecocardiograma no debe ser descartado dentro del algoritmo y es muy válido. De hecho, nosotros generalmente les pedimos los dos. Entonces, TAC, angiotac y ecocardiograma. Si se puede, un ecocardiograma transtorácico por un operador muy experto es genial, pero lo ideal es que sea transesofágico. Bueno, en cuanto a la parte del tratamiento, el objetivo de la intervención de la úlcera aórtica sintomática, así como las características preocupantes, deben ser las razones para intervención, y obviamente tratar de prevenir la ruptura aórtica o la progresión, como hemos visto. Cuando se descubre por casualidad, depende del lugar y la apariencia, puede que no requiera intervención, sino básicamente un seguimiento adecuado, con imágenes repetidas, y tratar la hipertensión, la hiperlipidemia si está presente. Generalmente, si el diámetro aórtico crece más de 0.2 centímetros por año en presencia de una PAU, ese es como lo normal. Si crece más de eso, por vigilancia de imágenes, entonces quizás sea ideal operarlo. Y hay que poner atención porque a veces tal vez no hacen disección o tal vez no hacen hematoma intramural, pero pueden progresar a un aneurisma saccular o a un aneurisma fusiforme. Entonces, los pacientes que por esas características no se intervengan, el seguimiento debe ser
cada 3 meses con un angiotac durante el primer año, que quizás eso es lo que a veces falla, para poder lograr identificar una progresión adecuada. Ya después del primer año, pues acorde a cómo se haya comportado, entonces se puede disminuir esta cantidad de tacs a 2 por año o 1 por año, acorde a la evolución, ¿verdad? Entonces, estas son las características que uno pues resume de cuándo operar una úlcera aórtica penetrante. Generalmente cuando está en aorta ascendente, por la localización uno no se la juega porque son las úlceras que deberían operarse de entrada. Cuando hay un hematoma periaórtico grande, porque sabemos que va a progresar a disección, y generalmente asociado a esto las características de riesgo son muy importantes. Ese criterio, el del cráter de la úlcera de más de 20 milímetros de diámetro y con 10 milímetros de profundidad, es muy importante, inclusive está en mucha literatura. Y si hay presencia de derrame pleural o síntomas respiratorios, eso es un signo inminente de ruptura, es un paciente que debería operarse. Cuando el diámetro aórtico es más de 42 milímetros, el diámetro aórtico máximo, también es una característica que se toma en cuenta para operarlo. Si hay un hematoma, una disección asociada, es otra característica, o que progresa a esto, entonces se puede valorar intervenirlo porque ya obviamente ya tiene 2 entidades del síndrome aórtico agudo. Cuando hay crecimiento acelerado o cuando el paciente tiene un dolor refractario, entonces estas son características que hay que tomar en cuenta a la hora de decir, bueno, voy a operar esta úlcera aórtica o no. Bueno, si nos vamos a la guía europea de 2017, que es el único documento como que habla específicamente de este tema, dice que en el reparo endovascular de las úlceras aórticas de tipo B, complicadas, pues se recomienda con evidencia 2A, grado C. Dentro de lo que ellos llaman complicadas es dolor recurrente, que las medidas iniciales de la úlcera aórtica sean mayores a 20 milímetros y que el diámetro sea mayor a 10 milímetros en profundidad, o que haya una progresión del diámetro total de la aorta, ¿verdad? En general esas son las indicaciones que colocan ellos en este documento, pero esto es para úlceras, bueno, que son la mayoría de las úlceras aórticas en aorta descendente. Es importante pues hablar, hay pocos estudios comparativos, pero sí hay algunos que comparan en lo que es aorta descendente, cirugía abierta versus TEVAR. En estos estudios lo que se vio es que generalmente los pacientes con cirugía abierta en descendente tienen una tasa de mortalidad más alta en comparación con el TEVAR, una tasa de infarto agudo cerebral mayor, una tasa de paraplegia mayor en comparación de los que se operan en TEVAR. En general pasa mucho de que todo lo que es cirugía abierta en comparación con la cirugía endovascular, el asunto de la mortalidad temprana, que generalmente la terapia endovascular, por ser mínimamente invasiva, tiende a tener una menor, estadísticamente significativa, una menor tasa de mortalidad temprana. El asunto es que cuando ya usted los compara a largo plazo, en los que logran sobrevivir de la cirugía abierta, pues pueden tener inclusive mejores datos que los que se operan o similares que los que se operan con terapia endovascular. Pero debido a esto y por el advenimiento del TEVAR, la mayoría de las úlceras aórticas de descendentes se trata con TEVAR, la mortalidad muy baja, a largo plazo es similar que la cirugía abierta y los pacientes les va muy bien. Donde la cirugía abierta sigue teniendo un nicho muy importante es cuando estas úlceras están en ascendente o encallado. Que como vemos en centros de aorta, bueno, en los países desarrollados las aortas están regionalizadas, entonces eso permite que un centro tenga mucho volumen de esta patología, entonces los datos de mortalidad son bajos, digamos, veamos que cirugía aorta ascendente en centros de aorta en Estados Unidos
mortalidad del 6%. Y es la cirugía, recordemos que la disección y que todo lo relacionado con síndromes aórticos agudos, lo más frecuente es la disección, y la disección A generalmente es más frecuente. Entonces, si usted va a un centro de aorta de Estados Unidos, por ejemplo Cleveland, te puede hacer reemplazos de ascendente unos 700 al año. Entonces su mortalidad es muy baja, ¿verdad? A 30 días, obviamente la mortalidad intraoperatoria sigue siendo alta, entre 5 al 21%. Centros como estos, como Cleveland, por ejemplo, tienen algunos cirujanos cardiovasculares que sí han logrado empezar a tratar, de llamarlo que hagan el famoso endoventa, o Frozen Elephant Trunk modificados con cirugías híbridas, lo que llaman Toraflex o lo que llaman stenting del ascendente, o inclusive el endodental que tiene inclusive ramas para las carótidas. Esto ya ha dejado de ser en algunos centros como algo facticio, como algo de soñar, y sí han realizado casos. El problema es que obviamente solo lo hacen en estos tipos de centros muy especializados y donde ya la tecnología va más adelante. Pero en general, si es en la descendente, la terapia endovascular es como lo que está aceptado comúnmente. Y si hay un compromiso de ascendente, se puede optar por en primer lugar por cirugía abierta, y si hay una extensión de esa enfermedad al ascendente hacia la descendente, se puede utilizar una cirugía híbrida. Dentro de esta cirugía entra lo que es el famoso Toraflex, ya cuando es de callado, pues se pueden hacer cirugías abiertas o cirugías híbridas, en donde se hacen bypasses a los troncos supraórticos y se hacen TEVAR en la zona 0. Pero como para tenerlo claro, callado y ascendente generalmente es cirugía abierta y cirugía híbrida. Y lo que es descendente generalmente con terapia endovascular. Entonces esta imagen es una imagen operatoria, a ver cómo se ve ahí en un ascendente ese hematoma intramural, ¿verdad? No hay muchas palabras para describirlo, solo la imagen ya lo describe. Y esto es como la terapia endovascular en la descendente. Generalmente a veces hay que hacer bypass carotido subclavio y TEVAR, o TEVAR solo. Inclusive hay centros donde ya tienen ramas endovasculares para la subclavia. Entonces se hace básicamente como una rama endovascular de la subclavia, o un chivar con periscopio a la ascendente, o un chivar con periscopio a la ascendente, se puede hacer. Si hay un compromiso en la subclavia y se quiere más anclaje en la zona proximal, o no hay un anclaje adecuado. Recordemos que estas prótesis para TEVAR generalmente requieren de 15 a 20 milímetros de aorta sana en la zona proximal para anclaje. Entonces, si no están estos 15 milímetros de aorta sana o 20 milímetros, que es lo ideal, pues hay que correr un poco más la prótesis y tapar la subclavia. Uno podría en una situación de emergencia taparla, sí, pero sabemos que eso primero nos aumenta los datos de isquemia medular, porque la subclavia es uno de los beds, o de la irrigación colateral, de las camas colaterales de la irrigación medular. La otra es que el 30% de esos pacientes de la etapa de la subclavia puede desarrollar datos de isquemia de miembro superior. Entonces, generalmente se prefiere revascularizar la subclavia, ya sea con un branch, con una chimenea, o con cirugía abierta, que es lo que se hace muy frecuentemente. Esto varía un poco acorde al caso, pero bueno, aquí vemos cómo se puede reemplazar el ascendente con la técnica isolada, donde se hace un parche de los 3 vasos de los troncos supraórticos, y luego una estomosis después de la subclavia. Otra que ya tenga todos los vasos, inclusive si no hay enfermedad de los troncos supraórticos para abajo, inclusive el cirujano podría solo hacer un reemplazo de ascendente. Si es una PAU pues que está muy limitada en ascendente, pero bueno, esto va a variar acorde a la cirugía, al TAC y acorde al paciente.
Pero esto es como para mostrarles más o menos qué opciones se podrían hacer para la cirugía abierta. Y lo que es este Frozen Elephant Trunk, pero ¿por qué se llama Frozen? Porque realmente hay que poner al paciente en hipotermia, pues, por eso es que se llama Frozen. Pero con técnica endovascular, entonces, porque tal vez el paciente tiene también enfermedad ascendente, entonces esto se hace mucho para disecciones complicadas que tienen mucho problema en ascendente y para abajo, entonces se les pone además del Frozen Elephant Trunk una prótesis. Entonces es algo que ha venido en advenimiento, estos manejos híbridos.